Bienvenido a la alma mater de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho. Dentro de la asignatura de contratación pública hay un área, hay una parte en la que estudiamos casos, ¿sí? Precisamente vamos revisando algunos casos que se han presentado en el cual se aplica la legislación ecuatoriana en cuanto a contratación pública se refiere. Pero resulta que hay algunos casos que nos llaman la atención, ¿no? Hay casos que nos preocupan, no solamente como estudiantes, futuros abogados en la materia de contratación pública, sino como personas y ciudadanos. En esa virtud, pues, por gestión de algún compañero nuestro de la carrera, ha sido posible tener la presencia de una persona muy versada, muy conocedora de algunos casos que tienen que ver con la contratación pública en nuestro país. En alguna clase, en alguna parte inicial, había manifestado yo, especialmente en la introducción a la materia, que la contratación pública tiene algunos principios, ¿no? Tiene 10 principios en realidad, que están contemplados en el artículo 4 de la ley. Y decía que si se cumplieran uno o dos de ellos, probablemente no estuviéramos aquí realizando esta síntesis, este análisis que vamos a hacer el día de hoy. Precisamente porque son principios que tienen que ver con la ética. Hablo yo del principio de la transparencia y el principio de la buena fe. Si esos dos principios únicamente se aplicaran a la contratación pública, es muy probable que no tuviéramos casos lamentables que comentar. Y si, como alguien dijera, si el funcionario público fuera consciente de que al asumir la función pública, todo dinero, todo recurso público que llega a sus manos, considerara que es más sagrado que su propio dinero, tampoco estuviéramos aquí presentes dando algún análisis de los casos que vamos a tratar, del caso que vamos a tratar. De esta manera damos la muy cordial bienvenida al señor Fernando Villavicencio, que estamos listos para escuchar, conocer sus criterios, sus puntos de vista, sus análisis son muy importantes y valiosos para nosotros como gente de derecho. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un orgullo estar en esta universidad en la que estudié periodismo. Yo soy eso y nada más que eso. No voy a pretender pasarme de abogado, ni mucho menos de experto en nada. Y los periodistas lo que hacemos y aprendemos es a contar historias. Historias muy dolorosas y que a veces nos tocan a nosotros. No solo contarlas, sino vivirlas. Tampoco quiero tomar un caso que me habían recomendado que cuente acá, que es el caso de contratación quizá más importante de los últimos 12 años, que es la repotenciación y rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas, y también vinculada al proyecto de construcción de una nueva refinería en el Aromo, refinería del Pacífico. Porque con este tema me quiero referir estrictamente al gobierno de Rafael Correa. No hay ninguna carga ideológica, que por si acaso todavía sobreviva algún correísta, que tiene todo el derecho, no lo cuestiono, sino que es un caso que va o puede ilustrar a ustedes que están estudiando cómo o lo que no se debe hacer en el marco de la contratación, en la relación entre el Estado y el capital privado o las grandes corporaciones o corporaciones privadas. Esta historia debe partir de un elemento básico que es la transparencia. La información es pública por su naturaleza. Es una gran pelea del periodismo. Es más, yo acabo de vivir de mis 9 juicios que me han seguido, uno que es un juicio emblemático, que lo gané por el que estoy aquí si no estuviese preso, por el acceso a la información. Es decir, yo publiqué un reportaje
de los 130 que he escrito de investigación en la revista Plan B, en el que difundo información pública que el gobierno de Correa lo había el gobierno calificado de reservado. ¿Sí? Pero claro, una cosa es que el gobierno, que un funcionario público califique un documento de reservado, y otra cosa es que ese documento reúna las características de ser reservado. Y para eso existe ley y una constitución. Es la ley la que determina el carácter de reserva de la información. ¿Por qué quiero empezar por aquí? Porque como el profesor decía, vamos a hablar de contratación pública, y una palabra que siempre aparece ahí como un gran espejo es la transparencia. Y el punto clave de la transparencia es el libre acceso a la información. ¿Qué tipo de información van a manejar ustedes? ¿Sí? En el proceso de negociación de un contrato, de la firma de un contrato, si van a tener acceso a todos los documentos. Entonces, el principio básico popular es toda la información pública es de libre acceso, al menos aquella que sea por ley determinada como información estrictamente reservada en determinados momentos o coyunturas. Lo otro es que jamás en el tema de lo público y de la contratación está separado de lo político, del carácter del gobierno y del poder. El gobierno de Correa inauguró un proceso revolucionario. Todos ustedes les saben, es más, el sello del gobierno era la revolución ciudadana. Y hay una consigna que ya se ha borrado de una calle del centro histórico que decía: en tiempos de revolución hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Vean ustedes este elemento, que no es un elemento jurídico, pero que es muy importante que se analice. Hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Rápido significa sujetarse estrictamente a la normativa o privilegiar un interés específico oculto. Para el gobierno, el hacerlo rápido era entregar a dedo casi toda la contratación pública de este país a empresas y a grupos económicos determinados no por el proceso de libre competencia, ¿sí?, no por el procedimiento de licitación pública, que es el gran paraguas en el que la humanidad relativamente se mueve, sino con una enorme dosis de discrecionalidad. Entonces miren que ustedes que hay un sello político, es decir, no solamente descansa en los libros, en la Constitución, el tema de la contratación, del carácter de la contratación pública, sino también en el sello político que le imprime un gobierno. Y este era un gobierno revolucionario, entre comillas, que privilegió la contratación con empresas públicas. Este es un segundo elemento, ¿sí? Pues vamos sumando elementos. Entonces el gobierno de Correa estableció esto: vamos a contratar con empresas estatales de los países amigos de la revolución. ¿Cuáles eran esos países amigos? Era Rusia, era China, Brasil, Nicaragua, Bolivia y los que ellos llamaban los países amigos de la órbita del socialismo del siglo XXI. Es decir, la posibilidad de receptar, de conocer ofertas, tecnologías, montos económicos, se reducía al ambiente, al espectro de los países amigos del gobierno de Rafael Correa. El gran universo de tecnologías, el gran universo de competencias se había reducido a un espacio muy pequeño. ¿Qué tecnología ofrecen los chinos? Los precios que ofrecen los chinos, los precios que ofrecen los brasileños, los rusos, los iraníes, etcétera, etcétera. Es decir, tecnologías europeas, norteamericanas y otras, o japonesas, estaban fuera. No sé si esto va quedando claro. Y siempre se va imponiendo el sello político. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno tenía una visión política de romper con los patrones históricos con los que Ecuador ha tenido negocios con Estados Unidos y Europa, y enganchó la economía a China principalmente. Entonces tuvo que ir modificando la Constitución y las leyes para adaptar la Constitución y las leyes, la normativa
de contratación a estos intereses. Recuerden ustedes que a raíz de que toma el poder Correa en 2007, en 2008 ya instala una asamblea constituyente en Montecristi, que es la que constituye o levanta una nueva constitución, y luego se van aprobando reformas a las leyes o nuevas leyes que se ajusten a ese modelo del socialismo del siglo XXI. Para entrar en el tema, lo primero que hace Correa el año 2007, en octubre y noviembre de 2007, declara en emergencia al sector petrolero. O sea, ¿por qué siempre nos referimos mucho al sector petrolero? Porque este país vive de dos rubros: de los impuestos, es decir, de lo que le sacan a ustedes de los bolsillos, y de lo que le sacan a la tierra, que generosamente ofrece un recurso natural como es el petróleo. Es decir, cuando el precio del petróleo sube, el gobierno es muy generoso, tiene mucha plata, hace capillos, abraza a los niños, se toma fotos. Cuando el precio del petróleo baja, están serios y se caen los gobiernos. Entonces es muy importante el tipo de contratación para el sector público, principalmente en un área estratégica como es el petróleo. ¿Qué tipo de contratación heredó el gobierno de Correa y modificó el gobierno de Correa? Entonces aquí Correa viene y pone así una espada en el centro del país y dice: todo se va a hacer vía emergencia. ¿Por qué? Recuerda la frase, ¿no? En tiempo de revolución hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Entonces Correa viene, declara emergencia en el sector petrolero y encarga el manejo de la industria, de la más grande industria del país, a la Fuerza Naval. Entonces esos marinos impecables, blancos, que les gustan mucho a las chicas, que nunca han peleado una guerra en este país, que es la Fuerza Naval, que andan paseándose el mundo, les pusieron a manejar una industria técnica tan compleja como la industria petrolera. Es muy difícil la industria petrolera: sacar petróleo, transportar el petróleo, refinar el petróleo, comercializar el petróleo. Y estos pobres marinos solo sabían de sus viajes en sus poderes pesqueros. Bueno, entonces los marinos llegaron a la empresa y empezaron a firmar los contratos que ordenaba su comandante en jefe. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor vertical. Un marino o un militar jamás puede desobedecer una orden de su jefe, de su comandante en jefe. Este modelo, ¿sí? Recuerden primero, un decreto de emergencia. ¿Qué significa la emergencia en contratación pública? Declarar en emergencia un proyecto significa justificar esa emergencia. ¿Qué significa? Que si hubo un terremoto, ¿sí?, y necesitamos contratar de urgencia retroexcavadoras para mover, no vamos a hacer un proceso de licitación, no, eso es de locos. Contratamos vía emergencia todo lo que se pueda, si hay un incendio, etc. Pero la emergencia es un caso fortuito, natural, violento, súbito, flagrante, sin cargar el término. Pero bueno, entonces declaran emergencia en el sector petrolero, ponen al mando naval allá y van a entregar los grandes proyectos. Ustedes acaban de ver al presidente Moreno, que está muy feliz ahí diciendo que él ha investigado los 5 proyectos. En realidad lo investigó este humilde periodista, por lo que fue perseguido, y está en los libros. Todo lo que ha dicho el presidente y estas empresas contratadas están aquí. Desde el año 2009, 2010, 2011, que se les vino advirtiendo y nadie hizo caso, ¿sí? Entonces, estaba en emergencia y viene un cliché o un eslogan que es una matriz perversa de contratación que se llama el giro específico del negocio. Ustedes deben estar estudiando eso, o deben haber escuchado mucho esa palabra, que el pueblo, ese término que el pueblo no entiende. ¿Qué es eso de giro específico del negocio? En términos sencillos, es la capacidad que tiene una empresa pública o un funcionario de adjudicar un contrato de forma directa sin sujetarse a las normas de licitación pública internacionales. Estamos hablando de un proyecto de repotenciación de una refinería, como es la refinería de Esmeraldas, una refinería que fue construida en la década del 70. Construir la mayor refinería del país en Esmeraldas le tomó a la dictadura militar de Rodríguez Lara 4 años, del 74
al 78, construir toda la refinería. ¿Quién lo hizo? Una compañía japonesa de altísima tecnología que se llama Sumitomo Chiyoda, que es un consorcio. ¿Sí? ¿Qué tiempo se demoraron en parchar? Porque fue un parche la refinería de Esmeraldas, 10 años. Es decir, 40 años atrás, con tecnologías desfasadas, atrasadas, construir un complejo industrial, el más grande del país, como es Refinería Esmeraldas, le tomó al gobierno 4 años. Ahora, reparar una planta vieja le ha tomado una década y no funciona. Construir la refinería de Esmeraldas en la década del 70 le costó al Estado ecuatoriano $400 millones. Reparar la planta vieja nos ha costado $2.200 millones. Y no funciona. Esto es sumamente importante porque si ustedes quieren cambiar lo que hemos vivido y defender lo público, si no aprendemos esta lección dolorosa que vivió el país y les costó a ustedes, porque cuando ustedes se levanten y no haya un litro de leche en vuestro hogar, piensen en que ese litro de leche está en los bolsillos de los que se robaron la plata en la refinería de Esmeraldas. ¿Por qué? En gran medida por haber aplicado un modelo de contratación público que se basa en el giro específico del negocio, es decir, en el dedo. Todo adjudicaron a dedo. Nada se hacía bajo los parámetros o los términos de la licitación pública internacional. Entonces vuelvo un poco como retro y tengo el estado de emergencia, los militares que solo obedecen y empiezan. Claro. Y ahora, resulta que en el gobierno de Alfredo Palacio, los técnicos de Petroecuador que tenían en su agenda el proyecto para reparar una planta que como ya tenía 40 años, tenía que ser sometida a reparación. Pero lo querían hacer ¿con qué empresa? Ustedes si tuviesen un Mercedes-Benz, ¿dónde llevarían a reparar el Mercedes-Benz? A la Mercedes-Benz, ¿cierto? ¿O donde el maestro repito? No, ¿verdad? No, pues. Entonces, claro, Petroecuador tenía hasta el año 2007 un acuerdo con la compañía japonesa constructora de la refinería, Sumitomo Chiyoda, y adivinen en cuánto, $187 millones. Repito la cifra. Y de todo hay documentos. Hago un paréntesis. Yo te digo que proyectar un PowerPoint, pero les voy a dar mi teléfono, mi número y mi mail luego para todos aquellos, y el profesor requiere toda la información que les puede ayudar muchísimo de cómo se hizo de esta perversa contratación. No tengo ningún problema en darles más, debería ser parte de vuestro enriquecimiento académico, porque es terrible leer esos contratos y la forma como se adjudicaron. Cuenten con eso si es de vuestro grado de interés. Entonces, tenían un convenio de financiamiento del proyecto de repotenciación de la refinería con la compañía Sumitomo Chiyoda, y ahí sí correspondía entregar la obra sin licitación. ¿Por qué? Porque era la compañía fabricante. No se trataba de una nueva obra, se trataba de un proceso de reparación de una obra, de una refinería. Y tenía que entregar, entonces ahí se utilizan cláusulas que son justificadas y que existen en toda la contratación del universo que se trata de esto. En caso de que exista una sola tecnología, sí, solo en ese caso se adjudicará a esa empresa. Entonces es elemental y esto es muy importante. Aquí el tema es que le quitan a la compañía Sumitomo Chiyoda, le suspenden el acuerdo de $187 millones, y como ya el presidente de Venezuela, fallecido, Hugo Chávez Frías, hay gente que se va sin pagar las deudas, le había impuesto al Ecuador 2 empresas para que hagan los estudios del proyecto petroquímico de refinería del Pacífico Mirador. Es decir, llegaron los venezolanos del año 2007
y le dijeron a Correa: hey, la refinería del Pacífico se hace en Maravilloso, porque nosotros lo queremos. Se hace con estas empresas, SK de Corea y KBC de los Estados Unidos. Es decir, ¿quién impuso las compañías constructoras de la refinería del Pacífico? El gobierno de Venezuela, a través de la empresa PDVSA. Y esas dos compañías, SK de Corea y KBC de Estados Unidos, pasan también a hacer la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Hasta aquí, ¿qué vamos identificando? Que hay un proceso fuera de mercado, que hay un proceso fuera de todo término transparente de contratación pública. Hay una imposición política, de un acuerdo político con Venezuela para que sean estas empresas las que construyan la refinería del Pacífico y sean estas empresas también ahora las que hagan el proyecto de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas. Llegan a Petroecuador y los marinos firman un contrato con SK por $75 millones el año 2008. Y esto es perverso decirlo, pero ni el gobierno, ni yo, ni ningún periodista ha encontrado en Petroecuador un estudio de factibilidad del proyecto de repotenciación y rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Y lo primero que se hace en contratación pública es eso, es un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, pero no existe ningún estudio de factibilidad de la repotenciación y rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas. El único estudio que existía era con Sumitomo Chiyoda, que quedó banqueado. Entonces, como dicen en el argot popular, en el camino fueron ajustando la carga. Primero firmaron un contrato de 75 millones con SK, al mes seguido firmaron otro contrato por 289 millones de dólares con SK, sin informes de sustento, sin justificación alguna, porque decían los técnicos de SK y de Petroecuador y la Marina que esto había que hacer. Y ahí empieza una de las ferias más impresionantes de contratación de la historia de este país y quizá en América Latina. Más de 200 contratos fueron firmados en refinería de Esmeraldas para la rehabilitación y repotenciación de esa planta industrial. Los volúmenes o los montos menores, bueno, tampoco menores, se firmaron con las empresas internacionales como SK y KBC. El resto de contratos de 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, 30 millones, 25 millones se firmaron con empresas que iban saliendo, creándose, mientras negociaban los contratos, se iban creando las empresas en la superintendencia de compañías. Ustedes van a ver cómo empresas que fueron creadas el mes de marzo del año 2013 firmaron el contrato el mes de mayo del año 2013. O sea, ¿a quién se le ocurre, a qué funcionario público se le ocurre firmar un contrato con una empresa que tiene 2 meses de existencia jurídica y que no tiene ningún sustento económico, técnico, ningún récord de nada? Porque eso es supremamente importante en contratación. ¿Con qué empresa? ¿Cuál es su récord? ¿Cuál es su solvencia financiera, económica? ¿Qué obras ha hecho? Para contratar una fuente en su casa, viene un tipo: yo soy carpintero, seguro que no tiene cara de albañil. Pruébele que usted es carpintero. Mire, yo le he hecho esto, presento certificados. En contratos pequeñitos. ¿Sí? Entonces, venía esta ruleta, ¿no? Y ningún ciudadano, ningún periodista pudo acceder a la información. Por eso es que hasta el año 2013, 2014, nadie sabía cuánto costaba la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, porque no se acababa y seguía la emergencia. Y eso es otro, ¿no? 2007, declaraba emergencia. 2008, 2009, 2010. Oiga, qué emergencia tan grande. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Hasta el 2015 que arrancan la planta y se cae. Y no funciona. Y hasta ahora no funciona bien. Entonces, ¿se dan cuenta esas emergencias de agotototas que son bien sospechosas? Esas fueron emergencias creadas de forma deliberada para delinquir, para firmar contratos a dedo.
y beneficiar a sus compañías. ¿Por qué? ¿Cómo usted controla el sobreprecio? Cuando no hay licitación, ¿cómo? Si no hay licitación, ¿usted cómo compara los precios? Si no hay términos de referencia hechos de forma transparente por la empresa contratista, en este caso por Petroecuador contratante. ¿Cómo comparaba la calidad de una empresa, los precios de una empresa, el récord de una empresa con otra? No había, si no había licitación. Ellos dicen, para refutar lo que yo investigaba, que sí han hecho concurso. Les voy a contar, se van a reír. Este señor, Alex Bravo, ustedes le conocen, ¿sí? A ese señor yo le denuncié. Yo le descubrí 5 empresas en Panamá. Tan pobrecito el chico que tenía, y tan bruto, a su mamá, a su hermanita, a su cuñada, a su novia, a su mujer y a su amante como accionistas de sus empresas en Panamá. O sea, brillante el tipo. Alex Bravo Panchano, un esmeraldeño, ¿sí?, de los pocos esmeraldeños que tienen un título de ingeniero. Este muchacho, virtuoso de los pocos, porque en Esmeralda, no digo por joder a nadie, muy poca de la población puede acceder a la educación superior. Este joven se esforzó y se graduó de ingeniero y tenía una virtud: saber inglés. Y no mucho, como yo. Sabía inglés, chapo, pero sabía. Entonces, ese muchacho entró por la Revolución Ciudadana, pero a trabajar como un ingeniero cualquiera en la refinería. Entonces él estaba por ahí, y como él sabía inglés, él les entendía bien a los coreanos que hablaban inglés, ¿sí?, a los americanos que hablaban inglés, y venían a los estudios en inglés. Entonces el tipo era un privilegiado. Pero estaba por ahí votado hasta el año 2011, a finales. O sea, aparece Carlos Pareja Yanucel, que también está preso por mis denuncias, y me quiere lo peor. Y claro, en una reunión con los coreanos y los gringos, donde todos hablaban en inglés, Carlos Pareja no hablaba mucho inglés, y dice: ¿quién de aquí sabe hablar inglés? Y el Bravo dice: yo. Ese fue el enganche. Desde ahí empezó y acabó siendo el jefe, el director del proyecto de rehabilitación y repotenciación de la refinería de Esmeralda. Por sus manos, de este señor que está en la cárcel, pasaron 1.500 millones de dólares de los 2.200 millones de dólares de su plata y de la mía que están metidas en esa refinería. Por las manos de este señor, que inmediatamente constituyó 5 empresas offshore y a la una le llamó genialmente Capaya. Carlos Pareja Yanucel. O sea, más bruto no puede haber. Le dio a su madre, le dio a su hermana, pero gracias a Dios es bruto. Entonces, yo un día un trabajador de la refinería me dijo: Esmeralda, no voy a revelar porque así fue. Ve a Bombilla. Yo siempre que voy por ahí con la mujer hace un giro por Western Union a una empresa que se llama Gibra. Mi mujer decía: no notas huevadas. Un periodista siempre nota huevadas, porque en las huevadas están los grandes casos. Pues yo anoté eso, Gibra, y claro, fui y entré al registro público de Panamá, y al siguiente día, las empresas de Alex Bravo. Todo. Y al día siguiente publicado el escándalo, y luego vino la televisión, y Alex Bravo quería jugar del país, y le agarraron, y por Bravo tuvo otra cosa que hacer, sino ya condenen a Bravo. Ya estaba oído el pie. Este señor, por saber inglés, llegó a manejar el proyecto más grande del país. Uno de los más grandes del país. Se cree que las cuentas de él en Suiza acaban de incautarle 35 millones de dólares en sus cuentas.